¿De qué sirve tener una caja llena de billetes si el corazón sigue lleno de miedo y la mesa casi vacía? Hay personas que se pasan la vida guardando, guardan dinero, guardan fuerzas, guardan hasta sus sueños para no arriesgarse, y sin embargo, los años pasan y nada cambia. Esta es la historia de una abuela que creía que la prudencia era guardar y esconder todo lo que tenía, hasta que Dios le mostró que la verdadera bendición no está en lo que acumulas, sino en lo que te atreves a sembrar con fe. Quédate hasta el final, porque quizá tú también has vivido guardando por miedo, y este sea el año de dejar ese miedo atrás. En un pequeño pueblo donde las tardes huelen a tierra húmeda y a pan recién horneado, vivía Rosa, una mujer de manos gastadas y espalda encorvada, pero de mirada firme. Rosa no era solo abuela. Se había convertido casi de la noche a la mañana en madre, padre y sostén de dos pequeñas vidas, sus nietos, Mateo y Lucía. Los padres de los niños habían partido hacía algún tiempo. No hubo grandes explicaciones, solo una ausencia que se hizo costumbre. Una silla vacía, dos camas que ya no se arropaban de la misma manera, y un par de juguetes que dejaron de ser usados porque dolía demasiado recordar. El pueblo entero sabía lo que había pasado. Los vecinos murmuraban en voz baja cuando Rosa pasaba por la calle con los niños de la mano, tratando de que no se notara que su delantal estaba más viejo y sus zapatos más gastados. «Pobrecita doña Rosa», decían algunos. A su edad y otra vez criando niños, Rosa apretaba un poco más las manos pequeñas de Mateo y Lucía y respondía siempre lo mismo, por dentro: «Son lo único que tengo. Y mientras Dios me dé fuerza no les faltará el pan». La casa donde vivían era simple: paredes de adobe, techo de lata remendado y un pequeño patio trasero lleno de tierra dura, piedras y algunas hierbas que crecían donde podían. No había lujos, pero cada mueble parecía contar una historia. La mesa marcada por años, de platos pobres y conversaciones difíciles. Las sillas desiguales. El mueble de cocina hinchado por la humedad y con la pintura descascarada. En ese mueble viejo, casi al fondo, Rosa guardaba su mayor tesoro. Una lata de galletas oxidada, con dibujos casi borrados de una Navidad lejana. Había sido un regalo hace muchos años, cuando todavía estaban sus hijos, y el dinero alcanzaba, al menos, para una caja de galletas al año. Desde que se quedó sola con los nietos, esa lata dejó de ser un recuerdo bonito y se transformó en su caja fuerte. Cada vez que recibía la pensión mínima, cada vez que alguien le pagaba por lavar ropa ajena, por planchar, por barrer un patio o cuidar a un enfermo, ella separaba algunas monedas y las dejaba caer dentro de la lata, una a una. El sonido metálico llenando la cocina le daba una sensación de control que no encontraba en ningún otro lado. «Este es nuestro futuro», se repetía. «Nadie sabe lo que puede pasar mañana. Hay que ahorrar. Hay que guardar para una emergencia». Ese miedo no había nacido de la nada. De joven, Rosa había vivido un tiempo en el que no guardaba nada. Todo lo que entraba se gastaba en el mismo día. Rosa recordaba con absoluta claridad una temporada que le marcó el alma. Uno de sus hijos había caído enfermo, y no era un simple resfrío. Fiebre alta, noches en vela, visitas urgentes al dispensario. Ella corría de un lado a otro con el corazón en la mano y los bolsillos vacíos. Ese día, cuando el médico le dijo que necesitaban comprar un remedio caro, sintió que el mundo se le venía encima. Rebuscó en su delantal, en los cajones, en la cartera vieja, y nada. Ni una sola moneda. No le quedó otra que ir casa por casa a pedir prestado. Tocó puertas con la vergüenza pegada a la piel, escuchando suspiros, miradas de lástima y frases que aún hoy le dolían. Rosa siempre al límite. Al final, el que no sabe guardar, sufre el doble. El pobre es pobre porque no se organiza, porque no piensa en mañana. Cada palabra era como una piedra cayendo dentro de su pecho. Esa noche, con el remedio en la mano y el alma hecha trizas, se prometió a sí misma que nunca más quedaría sin dinero, que nunca más volvería a extender la mano con esa mezcla de urgencia y humillación. Por eso, la lata no era solo metal y monedas. Era su escudo contra la vergüenza y contra el miedo a repetir esa historia.
Mateo, con sus 12 años, veía la lata con cierta curiosidad. Sabía que estaba allí. Sabía que a veces sonaba pesada, cuando la abuela la movía para esconderla mejor, pero casi nunca la veía abierta. Para él era un misterio. Lucía, con 8 años, solo entendía que esa lata era prohibida. Cuando jugaban en la cocina y ella se acercaba demasiado al armario, Rosa levantaba la voz, más por miedo que por enojo. «Cuidado con ese mueble, mi niña, ahí no se toca». Una tarde, mientras el sol entraba de lado por la ventana y pintaba de naranja la mesa, Rosa contaba unas pocas monedas. Sus manos temblaban ligeramente, ya no eran manos jóvenes. Mateo se sentó frente a ella, apoyando los codos en la mesa. «Abuela, ¿por qué guardas tanto ahí?», se atrevió a preguntar. Rosa suspiró cansada sin dejar de mirar las monedas. «Porque la vida es dura, hijo. Hoy tienes, mañana no. Si no guardas, el hambre te agarra sin nada». Él miró la mesa. 3 tortillas, un poco de porotos aguados, 2 vasos de agua. Miró la alacena casi vacía, y luego miró la lata cerrada. «Pero, abuela», dijo con una sinceridad que solo tienen los niños, «¿no es que ya nos agarró el hambre?». Ella bajó la mirada. No quería reconocerlo. Había algo en su mente que le decía que si gastaba esas monedas, se quedaría sin nada. Y el miedo, cuando manda, habla más fuerte que la lógica y más fuerte que el gruñido del estómago. Rosa cerró la lata con fuerza, como si al apretar la tapa pudiera también encerrar sus dudas. Se levantó, sirvió la comida en silencio y cambió de tema. Pero la pregunta de Mateo quedó flotando en la cocina, más presente que el olor del guiso. ¿De qué sirve una lata llena si la mesa sigue casi vacía? Las noches eran las peores. Cuando el viento soplaba fuerte y se colaba por las rendijas del techo, Lucía se encogía bajo las mantas delgadas, escuchando cómo la lluvia golpeaba las láminas de zinc. «Abuela, tengo un poco de hambre», susurraba sin querer molestar. Rosa se levantaba despacio, abría la alacena y miraba los estantes casi vacíos. Un poquito de arroz, algo de harina, una cebolla solitaria. Entonces respiraba hondo. Se decía a sí misma que mañana será mejor. Y preparaba algo sencillo, estirando cada grano como si fuera oro. Mateo, más consciente, empezó a notar una contradicción que le quemaba el pecho. Muchas veces la lata de galletas sonaba pesada cuando la abuela la movía para esconderla mejor. Pero la olla sonaba ligera, demasiado ligera. Una noche, cuando ya la luna se asomaba por la ventana y Lucía se había quedado dormida de puro cansancio, Mateo se sentó junto a su abuela en la cocina. «Abuela», dijo en voz baja, «¿de qué sirve tener una lata llena si la barriga está vacía?». Rosa sintió como si alguien le hubiera empujado el corazón contra las costillas. No supo qué responder. «Tú no entiendes, hijo», alcanzó a decir. «El dinero se va como el agua. Hoy te alcanza, mañana no. Hay que guardar, siempre guardar». Pero en el fondo, esa pregunta se le quedó clavada como una espina. ¿Qué clase de seguridad es esa que no llena ni un plato? El tiempo, como siempre, siguió su marcha. Y con él llegaron las famosas emergencias. Una tarde, Lucía empezó con fiebre. Nada grave al principio, pero en los ojos de Rosa, cualquier enfermedad de sus nietos era un gigante. Recordaba lo frágiles que pueden ser las vidas. Recordaba todo lo que ya había perdido. Fue a la médico. Esperó horas. Regresó con una receta y la indicación de comprar medicamentos en la farmacia del pueblo. Al llegar a casa, abrió la lata. El sonido de las monedas golpeando el metal ya no le pareció música. Le pareció un suspiro cansado. Sacó algunas, fue a la farmacia, volvió con una bolsita pequeña. El remedio ayudó, gracias a Dios, pero la lata quedó un poco más liviana. Luego vino la lluvia fuerte. El techo, que ya estaba cansado de sostener tormentas, comenzó a gotear justo encima de la cama de Mateo. Un balde, una olla, un paño, nada parecía suficiente. Otra vez,
Rosa tuvo que abrir la lata. Unos cuantos arreglos, unas láminas nuevas, otro puñado de monedas menos. Y así, entre una cosa y otra, la lata se convirtió en una especie de puerta giratoria. Todo lo que entraba, salía tarde o temprano. La seguridad que Rosa creía tener no duraba mucho. Un sábado por la mañana, Rosa fue con Mateo a la feria del pueblo. Necesitaban comprar algo de verduras, un poco de pan, lo justo para pasar la semana. Mientras esperaba su turno en el puesto de las papas, escuchó la conversación de dos hombres que hablaban en voz alta. «Te lo digo, compadre», decía uno. «El secreto está en ahorrar. El que guarda, tiene». «No, hombre», respondió el otro moviendo la cabeza. «Mi abuelo ahorró toda su vida y al final, la enfermedad se llevó todo. El dinero quieto se lo come la vida. Lo que sirve es ponerlo a producir». Rosa frunció el ceño. ¿Ponerlo a producir? ¿Qué significaba eso? Ella solo conocía dos opciones: gastarlo o guardarlo. Y gastar le daba miedo. Cuando llegó a casa siguió haciendo lo de siempre: separar unas monedas para la lata. Pero esa conversación se quedó dando vueltas en su cabeza, mezclada con la pregunta de Mateo. ¿De verdad estaba haciendo lo correcto? Detrás de la casa había un pequeño terreno. No era un jardín de revista. Era tierra dura, reseca, con piedras, restos de basura vieja y un pedazo de madera tirado en una esquina. Para algunos, solo era un patio feo. Para Lucía, era un mundo de posibilidades. Un día, después de comer, la niña salió con una semilla en la mano. Habían comido una fruta que alguien les regaló, y ella, con su imaginación de niña, decidió guardarse la semilla. «¿Qué haces, Lucía?», preguntó Mateo apoyado en la puerta. «Voy a ver si la tierra nos regala algo», respondió ella, muy seria. Hizo un hoyito con sus dedos, puso la semilla, la cubrió con cuidado y, con un vaso viejo, le echó un poco de agua. Los días pasaron. Lucía iba cada mañana a mirar el mismo punto de tierra, hasta que una mañana pegó un grito. «¡Abuela! ¡Mateo! ¡Vengan!». Un pequeño brote verde se asomaba tímidamente entre la tierra gris. «¿Ves?», dijo Lucía feliz. «La tierra responde. Si uno le da algo, ella devuelve». Rosa miró el brotecito. Sonrió con ternura, pero en su mente adulta y cansada. Eso no era seguridad. Era solo un juego de niña. Sin embargo, esas palabras quedaron flotando. La tierra responde. Llegó diciembre. En otras casas del pueblo aparecieron las luces, los adornos, los preparativos para la cena. En la casa de Rosa, lo único que aparecía eran las cuentas. La pensión no había subido. Los precios, sí. Una tarde, mientras el sol se escondía y el viento traía olor a pan de fiesta de las casas vecinas, Mateo encontró a su abuela sentada frente a la lata, con el rostro serio. «Quiero ver cuánto tenemos», dijo Rosa, como para justificar lo que estaba a punto de hacer. Abrió la lata y vació las monedas sobre la mesa. El sonido metálico llenó por un momento la cocina, pero duró poco. Ella comenzó a contarlas, separándolas por montoncitos. Mateo la miraba en silencio. Al terminar, Rosa se quedó quieta. La cantidad alcanzaba apenas para una compra pequeña, ni hablar de una cena especial de fin de año. Sintió una mezcla de vergüenza y rabia consigo misma. ¿Tanto sacrificio para esto? ¿Para seguir igual? Esa noche, cuando los niños se acostaron, Mateo hizo algo que no hacía siempre. Se arrodilló al lado de su cama. «Señor», susurró, «gracias porque todavía tenemos esta casa, tenemos a mi abuela y tenemos a Lucía. Gracias por lo poquito que hay, porque sé que hay gente que no tiene nada. Pero también te quiero pedir algo. No quiero que el próximo año sea igual. Enséñanos qué hacer para que las cosas cambien». Rosa, desde la otra cama, escuchó esa oración. Se tapó la cara con las manos y por primera vez en mucho tiempo lloró en silencio. No solo de tristeza, sino de cansancio de estar siempre en el mismo lugar. Al día siguiente, Mateo llegó de la feria con un papel arrugado en la mano. «Abuela, mire», dijo extendiéndolo. «Este señor vende semillas baratas. Hay de lechuga, de tomate, de zanahoria,
hasta plantitas ya crecidas. Rosa miró el papel y luego miró la lata. Hijo, eso es para gente que tiene terreno de verdad, herramientas. Nosotros tenemos pura tierra seca. Sí, abuela, respondió él. Pero esa tierra seca dio un brote con la semilla de Lucía. No digo que vayamos a tener una granja. Solo que, peor que ahora no vamos a estar. Si seguimos solo guardando monedas, vamos a seguir con la mesa así. Esas palabras golpearon fuerte. Rosa se pasó la mano por el rostro. Le temblaban los hombros. Toda mi vida me dijeron que el secreto era ahorrar, murmuró. Que nunca gaste uno todo, que siempre hay que tener algo guardado. Y mírame, vieja y con miedo igual. Se hizo un silencio. Lucía apareció en la puerta con las manos llenas de tierra. Abuela, el brotecito ya tiene 2 hojas, anunció, feliz. Rosa la miró, y de pronto, algo se acomodó dentro de ella. Tal vez había llegado el momento de dejar de guardar por miedo y empezar a sembrar con fe. Esa noche, cuando los niños se durmieron, ella también habló con Dios en voz baja. Señor, gracias primero por estos nietos. Gracias porque, aunque a veces siento que no puedo, tú me has sostenido hasta aquí. Gracias por esta casita, por el poco alimento, por cada vecino que nos ha tendido la mano. Pero hoy quiero pedirte valentía. Tengo miedo de gastar lo poco que tenemos. Pero también tengo miedo de seguir igual. Si esto es una locura, detén mi corazón. Si es un paso de fe, acompáñame. Al amanecer tomó una decisión que cambiaría su historia. Rosa abrió la lata. Esta vez, el sonido de las monedas fue distinto. No sonó a miedo, sonó a despedida. Sacó casi todo. Dejó solo unas pocas monedas por si acaso. Porque la costumbre no se suelta fácilmente. Con Mateo y Lucía de la mano, fue a la feria y buscó el puesto del papel arrugado. El vendedor los recibió con una sonrisa. ¿Qué buscan? Semillas, dijo Rosa. Pero quiero de las que rinden. No sé nada de esto, así que ayúdeme. Compraron sobres de semillas de lechuga, tomate, zanahoria, algunas hierbas aromáticas y 3 plantitas ya crecidas, para no sentir que todo empezaba de cero. También compraron una pala usada y una regadera abollada. De regreso a casa, la lata estaba casi vacía. El corazón de Rosa, en cambio, estaba extrañamente lleno. En el patio trasero, comenzaron la transformación. Sacaron piedras, limpiaron basura, rompieron la tierra dura. Mateo cavaba, Lucía quitaba piedritas y raíces. Rosa, con su espalda cansada, ayudaba como podía, respirando hondo para no rendirse. Parece que la tierra también se cansó de estar cerrada, dijo Mateo sudando. Como nosotros, respondió Rosa con una media sonrisa. Sembraron, taparon, regaron y esperaron. Los primeros días no pasó nada. La tierra parecía igual, marrón, silenciosa, indiferente. Lucía iba todas las mañanas a ver si algo cambiaba. «Abuela, ¿estará funcionando?», preguntaba preocupada. «Las cosas que valen la pena no se ven de un día para otro», respondía Rosa, repitiendo una frase que nunca se había aplicado a sí misma. «Dale tiempo». Mientras tanto, la realidad no se detuvo. El dinero era poco. La lata, casi vacía, parecía mirarla con reproche cada vez que abría el armario. Hubo días en que Rosa dudó. ¿Y si hice mal? ¿Y si las semillas no crecen? ¿Y si el huerto fracasa y nos quedamos sin nada? Pero en esos mismos días, cuando salía al patio al atardecer, veía a sus nietos con las rodillas sucias de tierra, riendo, protegiendo los pequeños brotes que empezaron a aparecer como un ejército de esperanza. Algo en ella también empezó a brotar. Un mediodía, Mateo entró corriendo a la casa. «¡Abuela! ¡Ven a ver!». Rosa salió secándose las manos en el delantal. El huerto ya no era solo tierra con brotes tímidos. Pequeñas lechugas empezaban a tomar forma. Algunas hojas de tomate se abrían buscando el sol. Y entre la tierra se asomaban líneas verdes que anunciaban zanahorias en proceso. «Mira», dijo Mateo agachándose, «esta lechuga ya casi está. Podríamos comerla mañana». Rosa sintió un nudo en la garganta. No era un billete,
No era una moneda, era comida real, creciendo en su patio. Cuando llegó el día de la primera cosecha, fue casi una ceremonia. Cortaron algunas lechugas, unas ramas de hierbas aromáticas. Recolectaron lo poquito que ya estaba listo. Esa tarde, la mesa se llenó de verde. Lucía miraba el plato con ojos brillantes. ¿Esto lo hizo la tierra?, preguntó. Lo hizo Dios, respondió Rosa, usando la tierra y nuestras manos. Mientras comían, Mateo dijo algo que la abuela nunca olvidaría. ¿Te das cuenta, abuela? Una lata llena nunca llenó la mesa así. Rosa bajó la mirada y, con los ojos húmedos, asintió. Con el paso de las semanas, el huerto empezó a producir más. Había días en que la cosecha era más abundante de lo que los tres podían comer. Un vecino que pasó a saludar vio el patio y se sorprendió. Doña Rosa, qué lindo su huerto. ¿No le sobra un poco de lechuga para vender? Ella dudó un segundo. Pues sí, podría. Esa tarde, Rosa y Mateo salieron a la calle con unas bolsas de verduras frescas. No eran muchas, pero el olor y el color llamaban la atención. Recién cortadas, decía Mateo, de la huerta de mi abuela. Al final del día, regresaron con algunas monedas más de las que esperaban. No era una fortuna, pero ya no venían de la pensión ni de lavar ropa ajena. Venían del fruto de la tierra que antes estaba abandonada. Con ese dinero, compraron más semillas, un poco de abono y una regadera nueva que no perdía agua por todas partes. El huerto creció, y con él, también creció algo dentro de Rosa, la certeza de que había estado guardando donde no debía. Una tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y el huerto se pintaba de dorado, Rosa se sentó en una silla junto a las plantas. Mateo y Lucía regaban las hileras, riendo por cualquier tontería. «Vengan», les dijo la abuela. «Quiero hablar con ustedes». Los niños se sentaron, curiosos. Rosa tomó un puñado de tierra entre sus manos. «¿Se acuerdan de la lata?», preguntó. «Sí», respondieron ambos. «La lata de los ahorros. Esa lata», dijo ella mirando la tierra que se le escurría entre los dedos. Estaba llena de miedo. Yo la miraba y sentía que, si estaba llena, podríamos estar tranquilos. Pero la verdad es que nunca nos dio paz. Cada vez que la abría, algo ya había subido de precio. Algo se había roto. Algo nos había obligado a gastarla. Se quedó en silencio unos segundos. Un día escuché a alguien decir que el dinero quieto se lo come la vida. Y pensé que era exageración, pero ahora entiendo que es verdad. El dinero guardado, sin propósito, es como agua en las manos, se escurre. Mateo la miró con atención. ¿Y entonces, abuela? Rosa señaló el huerto. En cambio, cuando decidimos sembrar, algo cambió. No solo la mesa se llenó de colores, se llenó nuestra fe. Aprendimos que Dios no bendice el miedo que esconde, sino la semilla que se arriesga. Miró a sus nietos con cariño. No les estoy diciendo que no ahorren nunca. Es bueno ser prudentes, pero nunca vuelvan a guardar por miedo. No escondan su dinero, ni sus talentos, ni sus ideas en una lata del corazón. Siémbrense, estudien, trabajen, creen, intenten. Que lo que Dios les da, crezca. Lucía, con su voz dulce, preguntó: «¿Y la lata, abuela? ¿Qué vamos a hacer con ella?». Rosa sonrió. «La dejaremos vacía, y si alguna vez volvemos a poner algo dentro, que no sea miedo, sino propósito. Que cada moneda guardada tenga destino y fecha, no solo temor al mañana». Mateo se levantó, tomó una zanahoria aún con algo de tierra y dijo: «Creo que esta zanahoria vale más que todas las monedas que tuvimos ahí». «¿Por qué?», preguntó Lucía riendo. «Porque esta nos alimenta hoy. Y las semillas que plantemos mañana nos alimentarán después. La lata no daba fruto. El huerto sí». Rosa sintió que el corazón le latía distinto, como si algo viejo dentro de ella se hubiera roto, para dar lugar a algo nuevo. Mientras el cielo se teñía de naranja, Rosa miró hacia el horizonte del pequeño pueblo, y pensó en todas las veces que había vivido a la defensiva, a la sombra del por si acaso, guardando por miedo, no por sabiduría.
Entonces se dio cuenta de algo doloroso, pero liberador. Durante años había tenido un terreno baldío dentro de su alma. Un lugar lleno de piedras de preocupación, de basura de pensamientos negativos y de una tierra endurecida por frases como «no se puede», «no hay», «no alcanza». Y entendió que esto iba mucho más allá de un simple huerto. El Dios que había permitido que una semilla muerta diera vida en su patio. Era el mismo que podía hacer brotar algo nuevo en su historia, en la de sus nietos, y también en la tuya. Porque quizá tú también has tenido una lata donde metes de todo, tus miedos, tus ahorros, tus ideas, tus ganas de cambiar y la escondes para después. Tal vez has vivido ahorrando fuerzas, ahorrando palabras, ahorrando pasos, creyendo que así te cuidas, pero aún así sigues sintiendo hambre de algo más. La historia de Rosa y sus nietos nos recuerda una verdad sencilla y poderosa. Lo que se guarda por miedo, se seca. Lo que se siembra con fe, crece. Al terminar este año, pregúntate, ¿qué estás guardando en la lata de tu vida? ¿Qué dones, talentos o proyectos estás escondiendo para cuando sea el momento perfecto? ¿Qué terreno baldío hay en tu corazón que Dios podría convertir en huerto si le entregas tus semillas? Tal vez no puedes cambiar el pasado. Rosa tampoco pudo traer de vuelta a sus hijos, ni borrar años de pobreza, pero sí pudo decidir qué hacer con lo que tenía hoy. Tú también puedes. Puedes seguir guardando, temblando por el mañana, o puedes, como ella, abrir tu lata, poner lo poco que tienes en manos de Dios y pedirle: Señor, gracias por lo que ya has hecho por mí. Gracias por lo que no me ha faltado. Hoy te entrego mis miedos, mis monedas, mis fuerzas, mis sueños. Muéstrame dónde sembrar. Que este nuevo año no me encuentre escondiendo, sino creciendo. La lata de Rosa quedó casi olvidada en un rincón. Su verdadero ahorro se volvió el huerto, la sonrisa de sus nietos y la fe que se alimentaba cada día al ver brotar algo nuevo. ¿Y tú? ¿Qué vas a seguir alimentando este nuevo año? ¿Tu lata o tu huerto? La decisión, como siempre, está en tus manos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga enormemente.